Buenos días, ingeniero. Más bien, buenas noches. Esta es la explicación del examen del segundo parcial. En el primer inciso, la primera pregunta pide calcular la potencia, elegir la velocidad en RPM, sabiendo que el número específico, la velocidad específica, es menor a 115. Y calcular las dimensiones del rodete y del distribuidor. Entonces, para el inciso A de la pregunta 1, tenemos que la potencia es igual a la densidad por la gravedad, por el caudal, por la altura, por el rendimiento. Procedemos a reemplazar 1000 de la densidad por la gravedad 9,8, por el caudal 3, por 200 de altura y por el rendimiento de 0,85. Nos da este valor que está en watts y procedemos a convertirlo a caballos vapor por 1 entre 735. Entonces la potencia sería 6800 caballos vapor. Para el inciso B tenemos la velocidad en RPM y tenemos la ecuación de la velocidad específica, que es igual al número de revoluciones por la potencia elevado a un medio sobre la altura neta elevado a 5 cuartos. Procedemos a hacer un despeje para encontrar el número de revoluciones por minuto y procedemos a reemplazar la altura por el número o la velocidad específica, que yo tomé 113, teniendo en cuenta que no tiene que sobrepasar a los 115, dividido entre la potencia. 200 por 113 entre 6800, entonces da como resultado a 1030 RPM. Para el inciso es un poquito más complicado, ya que teniendo el número específico de revoluciones o la velocidad específica, tenemos que ir a nuestra tabla de la velocidad específica. Ubicamos más o menos dónde se encuentra el 113 y hacemos una línea perpendicular a este eje. Y de ahí todas las intersecciones que pasen por ahí van a ser los datos que nos va a arrojar. B sub D, D sub D, D diámetro 2 sobre el diámetro 1. Entonces la mayor parte de estas funciones están en base al diámetro 1. Tenemos que encontrar entonces en el siguiente paso el diámetro 1. Pero también primero debemos encontrar el del triángulo, el valor de la velocidad absoluta. Y comenzamos a calcular con la ecuación de C sub 1 mayúscula por la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por altura, donde es una constante que ya tenemos, C1, que es 0,66, y lo reemplazamos en la ecuación donde nuestra altura es 200. Entonces la velocidad absoluta es 41,32 metros sobre segundo. ¿Qué más? Tenemos que calcular la velocidad tangencial, que es U sub 1 mayúscula por 2 veces la gravedad por altura elevado a un medio. Ahora, este valor que tenemos de U sub 1 mayúscula lo encontramos en esta tabla, en la intersección. Entonces, hacemos una línea y calculamos más o menos dónde está. 0, 6, 0, 7, 0, 70 y tantos. Aquí yo lo puse 0,74. Reemplazo en esta ecuación y la velocidad tangencial es 46,33 metros sobre segundo. Ahora que tenemos U, la velocidad tangencial, podemos ubicar esta ecuación, que es pi por diámetro por el número de revoluciones. ¿Para qué? Para encontrar el diámetro 1 de nuestro rodete. Ya que tenemos el número de revoluciones, tenemos la velocidad tangencial y procedemos a despejar y calculamos. Y es 0,85 metros. Ahora, ¿qué más es necesario calcular? Beta
sub 1, que es el ángulo, ¿sí? Y tenemos la ecuación de tangente menos 1 por C1 por seno de alfa 1 sobre la velocidad tangencial por el C1 o por la velocidad absoluta por coseno de alfa 1. Reemplazamos y el ángulo es 59,9 grados. Ahora, ya que tenemos todos estos datos, ya que tenemos el dato del diámetro del rodete, el diámetro 1, procedemos a calcular, según la tabla que tenemos o según la gráfica que tenemos, el diámetro 2. Ahora, ya que tenemos el diámetro 1, vamos a nuestra gráfica y vamos a ver esta línea o esta curva que es el diámetro 2 sobre el diámetro 1 y vemos su intersección. Es más o menos 0,49. Entonces ponemos en esta relación el diámetro 2 sobre el diámetro 1 es igual a 0,49. De ahí despejamos el diámetro 2 para encontrarlo. Entonces sería diámetro 2 es igual a 0,49 por el diámetro 1. El diámetro 1 ya lo tenemos, que es 0,85 metros que hemos encontrado acá arriba. Lo reemplazamos y sale 0,41 metros. Ahora necesitamos el ancho del rodete. Igual buscamos esta función en la gráfica y la intersección es 0,14. Ahí vamos a ver. B sobre D1, el ancho de rodete sobre el diámetro 1 y la intersección es más o menos a 0,14. Igual, lo reemplazamos en la ecuación para encontrar el ancho del rodete y sale 0,11 o 0,119 metros. ¿Qué más? Después calculamos el diámetro de las pestañas. Igual, lo mismo, se repite y está en esta curva, que es el diámetro de las pestañas sobre el diámetro 1, que nos da más o menos en esa intersección 0,84, 0,85 lo pusimos acá y lo reemplazamos y es 0,69. El número de alaves, igual vamos a la misma gráfica y vemos esta intersección de este lado y es 17 alaves. El ángulo también lo podemos encontrar, pero creo que ya nos da el ángulo. No, no nos da. Entonces, podemos ponerlo que el ángulo es más o menos 16. Sí, es 16 pusimos acá. Eso nos sirve para reemplazar acá, en esta ecuación, para encontrar el ángulo a la entrada del rodete, beta sub 1. Entonces, esa es la primera pregunta. Ahora procedemos a la segunda pregunta, que es que nos pide calcular el triángulo de velocidades, la altura neta, el par motor y la potencia de la turbina, el número de revoluciones específico, el caudal, altura neta, potencia y par motor si se cambia el alternador por otro de 4 pares de polos. En esta ocasión solo hemos podido llegar a hacer hasta la altura neta, hasta el inciso B. Tenemos que calcular el triángulo de velocidades. Para eso tenemos un modelo, que es este, donde están la velocidad absoluta, la velocidad tangencial y la velocidad relativa, con sus respectivos ángulos. En este caso ya nos da alfa 1, que es igual a 10 grados. También nos da el caudal, que es 1 metro cúbico sobre segundo. Nos da las secciones 0,14 y 0,09, por donde entra el agua y sale el agua. Y tenemos el ángulo de la salida del rodete beta sub 2 igual a 45, que es en el segundo triángulo.
o el triángulo a la salida. Y nos da el rendimiento manométrico, que es 0,78. Tenemos este modelo y usamos trigonometría para calcularlo. Tenemos esta fórmula que ya hemos usado también antes, que es pi por diámetro 1 por el número de revoluciones por entre 60. El número de revoluciones lo calculamos sencillamente con el número de polos y con la frecuencia, ¿no? En este caso hemos puesto 50 Hz de frecuencia sobre el número de polos, que es 5600 RPM. Una vez que ya tenemos el número de revoluciones, procedemos a calcular la velocidad tangencial, que es 31,42 metros sobre segundo. Ahora, el caudal se va a mantener, como ya sabemos, pero la velocidad y el área van a ir variando. A la entrada tenemos una velocidad diferente a la de la salida. Lo mismo pasa con el área. A la entrada dice que nuestra área es 0,14 metros al cuadrado. Ya tenemos el caudal, que es un metro cúbico sobre segundo. Tenemos que calcular ahora la velocidad. Bueno, en sí es la velocidad, se podría decir, dentro del rodete. Entonces, es la proyección de la velocidad absoluta, y es esta su proyección en m, o un componente, mejor dicho, el componente de la velocidad absoluta. Entonces, despejamos eso, que vendría a ser el caudal sobre el área 1. El caudal es un metro cúbico sobre segundo sobre 0,14 metros cuadrados sobre el área 1 al ingreso. Y tenemos que es 7,14 metros sobre segundo. Una vez teniendo este dato del triángulo de velocidades, tenemos este dato, tenemos el ángulo, entonces podemos encontrar C1U con el tangente de alfa igual C1M sobre C1U. Despejamos C1U, reemplazamos nuestros datos, donde el ángulo es 10 grados. Entonces nos da que la velocidad o la componente en U de la velocidad absoluta es igual a 40,50 metros sobre segundo. Es un dato muy curioso porque ya vamos a ver qué pasa después. Ahora, para el ángulo, tenemos que, para este ángulo, tenemos C sub 1 o C1M sobre todo esto. Entonces, aquí nos vamos a dar cuenta que el ángulo beta sub 1 sale negativo por una razón. Al resolver o al encontrar este dato de C1U y U1, vemos que C1, la proyección o la componente de la velocidad absoluta en U, es más grande que la misma velocidad tangencial. Es por eso que nuestro triángulo va a ir variando y tenemos esta modificación. Se ha transformado así porque C1U tiene esta magnitud de 40,50 metros sobre segundo y U sub 1 tiene 31. Entonces es una diferencia muy grande, por lo cual que dice que el triángulo está siendo transformado o es diferente a este. Las magnitudes se cambian, solo el ángulo es lo que varía o lo que nos determina que el ángulo es diferente al triángulo inicial. Entonces dibujamos nuestras componentes según el ángulo y según las magnitudes de las velocidades. Ya tenemos nuestro C sub 1 que hemos encontrado con el Pitágoras, la raíz cuadrada de todos los componentes al cuadrado, C1M más al cuadrado más C1U al cuadrado, que hemos encontrado ya acá, lo reemplazamos en nuestra ecuación de Pitágoras y tenemos que la velocidad absoluta es igual a 41,12 metros sobre segundo.
Ahora tenemos que encontrar la velocidad relativa. Esta es nuestra velocidad relativa. Tenemos este dato, C1m, C1u, y también tenemos el ángulo, que está al otro lado. Entonces, calculamos con la función de seno de beta es igual a C1m sobre W, o la velocidad relativa. Despejamos la velocidad relativa y tenemos que 7,14 sobre seno del ángulo de beta 38,18 es igual a 11,55 metros sobre segundo. Esa es la velocidad relativa. Ahora, la velocidad a la salida lo calculamos de la misma manera, solo que esta vez tenemos el ángulo a la salida del rodete, que es beta sub 2, y U2 calculamos como la primera ecuación. Repetimos el procedimiento. El diámetro 2 tenemos, que es 0,45. El número de revoluciones se mantiene, así que lo mantenemos es 600. Y tenemos que la velocidad tangencial 2, o a la salida, es 14,14 metros sobre segundo. Ahora la componente de la velocidad absoluta, C2m, a la salida, es igual a la velocidad o al caudal sobre el área 2. El área 2 es 0,09 metros cuadrados. El caudal se mantiene. Entonces reemplazamos en nuestra ecuación 1,1 sobre 0,09 es igual a 11,11 metros sobre segundo. Ahora calculamos C2U. La componente en U se está proyectando en U, entonces calculamos la componente de la velocidad absoluta, que viene a ser lo mismo. Entonces directamente anoto la fórmula, la ecuación, y lo reemplazo. Entonces, un 14,14 menos 11,11 sobre tangente de 45 grados. Pero en este caso estamos comenzando de este lado. Tenemos vamos a encontrar C2U, tenemos beta 2 que es 45, tenemos C2m y vamos a encontrar este tramo. Bueno, más bien el tramo de C2U. Entonces procedemos a calcular y sale 3,03. Ahora para la velocidad relativa usamos la función de seno como hemos usado acá y reemplazamos. 11,11 sobre seno de 45 grados es igual a 15,71 metros sobre segundo. Eso es sobre metros sobre segundo, la velocidad. Ya teniendo todos estos datos, igual calculamos con el triángulo de Pitágoras, con la ecuación de Pitágoras, C sub 2, o la ecuación, o digo más bien la velocidad absoluta a la salida. 11,11 al cuadrado más 3,03 al cuadrado es igual a 11,51. 3,03 hemos encontrado ya acá. Entonces ya teníamos, y solo falta calcular el ángulo a la salida. Alfa 2, seno de alfa 2 es igual a el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Despejamos el ángulo y nos da seno inversa de C2m sobre C2. Y el ángulo de alfa 2 es 74,85 grados. Una vez que ya tenemos el ángulo a la salida, el ángulo alfa 2 y alfa 1, tenemos el valor de C sub 2, U sub 1, C sub 1, U sub 2. Calculamos la altura neta con esta ecuación, donde la velocidad C1 por la velocidad tangencial 1 por coseno del ángulo alfa 1 menos la velocidad absoluta 2 por la
velocidad tangencial 2 por el coseno de alfa 2 sobre la gravedad por el rendimiento manométrico. Reemplazamos la ecuación, nuestros datos, y tenemos que la altura neta es 160,88 metros.